Tengan todos muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a esta jornada denominada Conversatorios Virtuales en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente y el Día Mundial de los Océanos. Es para nosotros un placer que nos acompañen en esta mañana y puedan ser partícipes de esta actividad. Antes de iniciar, queremos agradecer de manera especial a las instituciones que han hecho posible el desarrollo de este evento. Tenemos a la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, capítulo El Salvador, al Colegio Salvadoreño de Biólogos, COBIES, al Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gaviria, al Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador, FIAES, a la Asociación de Estudiantes de Biologías de la Universidad de El Salvador, al Ministerio de Cultura a través del Museo de Historia Nacional MUNES, al Instituto para el Crecimiento Sostenible de la empresa ICSEM y a la Asociación Paso Pacífico. Mi nombre es Maite Morán. Soy miembro de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, capítulo El Salvador, y esta mañana me acompaña Ignacio Zabaleta, miembro de la Asociación de Estudiantes de Biología de la Universidad de El Salvador. Durante la jornada nosotros seremos los moderadores, quienes estaremos en cargo de trasladar sus preguntas y comentarios al expositor y trataremos de apoyar y colaborar para que esta jornada sea altamente exitosa. Durante esta mañana tenemos el placer de contar con la compañía del maestro Salvador Siu, coordinador regional del programa de muestreo a largo plazo de tiburones en Centroamérica de la Comisión Interamericana del Atún Tropical. El maestro Siu posee una licenciatura en biología de la Universidad de El Salvador y cuenta con un máster en ciencias pesqueras de la Universidad Nacional de Pukyo de la República de Corea. El maestro Siu trabajó en la investigación de recursos hidrobiológicos con énfasis en la evaluación de las poblaciones de la pesca de grandes pelágicos, principalmente tiburones. Además, laboró como técnico pesquero para el Centro de Desarrollo de la Pesca y Acuicultura Sendepesca, Autoridad de Pesca en El Salvador. Ha ejercido como coordinador regional del Grupo Técnico de Especies Altamente Migratorias de la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano, OSPESCA, y como comisionado ante la Comisión Interamericana del Atún Tropical y Comisión de Pesca del Pacífico Occidental y Central, ambos organismos regionales de ordenación pesquera para la pesquería de atún. Actualmente trabaja para la Comisión Interamericana del Atún Tropical dentro del programa de capturas incidentales y tecnología de aparejos de pesca, llevando a cabo la coordinación de la colecta de datos sobre tiburones y especies afines en la región centroamericana. Esta mañana, el maestro Siu nos hablará acerca del trabajo de la CIAT en referencia a la investigación con tiburones en Centroamérica. Es para nosotros un gusto poder contar con su compañía esta mañana, maestro. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. He estado pues muy bien en esta pandemia, pero con ganas de volver a salir y empezar a trabajar con tiburones. Claro, definitivamente hace mucha falta. Antes de iniciar, solamente voy a recordar las reglas básicas de la jornada. Este evento pues incluye aproximadamente 45 minutos de ponencia y 15 minutos para preguntas y respuestas. Les recordamos también a nuestros participantes que todos los comentarios y sus preguntas las pueden dejar en la sección de comentarios de la transmisión de Facebook Live y nosotros nos vamos a asegurar de hacérselas llegar al expositor. Sin más que agregar, maestro, les cedo la palabra. Muchas gracias. A ver, vamos a... Bueno, muy buenos días. No sé si se puede ver la pantalla ahorita. Sí, se mira. ¿Sí? Ok. Bueno, mi nombre pues, es Salvador Siu y he estado trabajando con la Comisión Interamericana de Atún Tropical desde el año 2015. Voy a, pues, a dar un poco de antecedentes de qué es la CIA para que vayan conociendo el trabajo que hemos estado desarrollando también, aparte del tema tiburones, cuál es el área de influencia de la CIA, cuándo fue creada
y las especies que están abarcadas y las especies afines que están también abarcadas. Y cómo funciona y el organigrama de trabajo y sus oficinas regionales, ¿verdad? Y después ya nos entramos ya al tema de tiburones. Pues la Comisión Interamericana de Atún Tropical, CIAT en español, o IATTC, con sus siglas en inglés, es un organismo regional de ordenación pesquera, donde convergen varios países donde se abocan a una convención y se van desarrollando las reglas para poder hacer pesca de especies más allá de las aguas jurisdiccionales de los países. La CIA, no solo nosotros estamos en el tema de atunes alrededor del mundo, pues, sino que hay varias OROPs, varias oficinas o varias comisiones. Tenemos la WSPFC, tenemos la ICAT en el Atlántico, en el Pacífico Central, y la IOTC en el Índico y otras en la parte sur de los océanos. La área de convención pues está dividida entre el litoral del meridiano 150 oeste y entre los paralelos 50 norte y 50 sur. Actualmente están conformados por 21 miembros en la comisión y 5 no miembros cooperantes, que quiere decir que son, pues, no son miembros, pero cooperan con datos. Y ese es un proceso con el que después, con el tiempo, ya pueden ser parte de la CIA. Sí, estos países así lo desean. Pues la CIA nació a través de una convención entre Estados Unidos y Costa Rica. En 1949 se creó esta convención, muy comúnmente llamada Convención de 1949, y luego, donde empezaron después a unirse varios países para poder tener pues la autorización para poder capturar atunes. Y tenemos los países que son no miembros, pero cooperan con la información. Después, a partir del 2003, se actualizó esta convención, haciéndola un poco más con temas más ecosistémicos, ¿verdad? Ya se abrió un poco más qué especies podían estar abarcadas, qué tanto podía poder hacer la CIA como un ente de ordenación pesquera, etcétera. ¿Qué especies son las que abarcan en sí la CIA? Pues las especies principales son los atunes, como Tunus albacares, el Capsuwanus pelamis y el Tunus obesus. Son las tres especies principales, pero también tiene las especies afines a estas pesquerías. Si bien es cierto, bueno, se ocupan tres tipos de artes muy marcados, que son la red de cerco, que es la principal, el palangre y el pesca con caña. Esas artes de pesca pues capturan también otras especies. Entonces, esas están agrupadas en esas especies afines. Bueno, porque aquí no, para que vayan ambientándose con el tema de la gráfica, qué especies son. Las especies afines, pues, están asociadas a la pesquería de atún, y pues si bien es cierto, son artes de pesca más selectivos que otros, no se escapan de capturar incidentalmente otras especies, principalmente, bueno, tiburones, los picudos, dorados, delfines, que hay un método que se captura atún sobre delfines, pero que hay métodos también para poder disminuir la mortalidad de esos. Lo interesante que hay regulaciones en donde te dan un cierto margen de mortalidad por delfines, y que en dado caso muere un delfín, pues el producto ya no queda con el sello de Dolphin Safe. Igual sobre ballenas, abarcamos albatros, tortugas marinas y otras especies. ¿Cómo funciona la CIA? La CIA tiene una dirección en la que coordina todo el trabajo de parte científica, administrativa y técnica,
y lleva también los lista de registros de los buques, maneja la PICD, que es ahí, donde se maneja el programa de mortalidad de delfines, y prepara los documentos finales para las presentaciones anuales. Existen 3 comités: el comité científico asesor, en donde nosotros presentamos los estudios que realizamos. Una cosa que hay que tomar en cuenta, que es la única OROP que mantiene un staff científico. Las otras OROPs o subcontratan organismos científicos para poder hacer los análisis, o cada uno de los países aporta un científico para hacer los análisis de los datos. Pero la CIET es la única OROP atunera que mantiene un staff científico independiente. Pues está el Comité de Finanzas, pues, que revisa y administra los aportes que los países hacen, los países partes hacen, y también administra las donaciones para poder hacer los proyectos científicos. Está el Comité de Cumplimiento. Revisa la información que los países aportan y también la información que nuestro personal de observadores a bordo que hay dentro de los buques atuneros realizan las inspecciones que realizan, y verifican si hubo o no hubo infracción, y se somete al comité para poder exponer sobre los casos, y si en dado caso hay una infracción, pues se lleva a las penalidades que así mencionan las resoluciones. Y esto se lleva a una plenaria anualmente, y todos los años a partir del mes de julio o agosto es que se realizan los análisis, todos los análisis de los comités. ¿Cómo está organizada la CIE? La CIE tenemos, como dije, un director, se llama Guillermo Compián, es mexicano. Tenemos el grupo de cumplimiento, de política y cumplimiento, la parte administrativa, y debajo de esta línea verde es el grupo de investigaciones científicas, que nuestro coordinador es Alexandre Aires da Silva, un portugués, y donde se encuentran 4 programas: los programas de evaluación del stock, programas de ecosistémico y de bycatch, de captura incidental, programa de biología, y el programa de colección de datos, de bases de datos, y los programas de donde se administra la información. En este caso, yo pertenezco al programa de captura incidental, específicamente para la mitigación de las capturas incidentales y aparejos de pesca. No, mi programa, pues, está conformado por 4 personas. En este caso, cada uno de mi jefe sería John López, un español, y cada uno de nosotros llevamos proyectos como el que voy a explicar más adelante. Tenemos también, bueno, ¿qué oficinas tenemos? ¿O dónde se encuentra la oficina sede? Se encuentra en La Joya, California, en la oficina sede, donde se encuentra la mayoría de los científicos. Y tenemos oficinas regionales tanto en Manta, en Playas, en Ecuador. En México tenemos oficinas en Manzanillo, en Mazatlán, y en Panamá tenemos un laboratorio de atunes en Achotines, y una oficina administrativa en la ciudad de Panamá. Y también tenemos una oficina en Cumaná, Venezuela, porque hay una flota muy importante que pasa por el canal de Panamá, pesca en el Opo y se regresa a Venezuela a descargar. Los estudios que hemos dirigido a tiburones de la CIET remontan desde el 2009, que hicimos un primer taller de evaluación de las poblaciones de tiburones, en donde pedimos toda la información disponible, ¿verdad?, a los países miembros de la CIET, y donde se pudo ver qué información podría ser útil para poder hacer evaluación. En 2010 ya se conformó un equipo en donde empezamos a trabajar con los datos que había. Incluimos más países, ¿verdad? Principalmente el primer taller se obtuvo información principal de aquellos países
de Asia, del norte de América o de Sudamérica, pero todavía hacía falta información. Pues en el 2010 pues se incluyeron aquellos países que no habían aportado información y igualmente empezamos a ver un análisis de metadatos, ¿verdad? ¿Qué información era disponible, qué información era buena? La segunda reunión técnica, pues se empezó ya a establecer un modelo de evaluación, principalmente para el tiburón sedoso, que era la especie más representativa con toda esta base de datos de tiburón. En el 2011, igualmente, ya a finales de 2011, diciembre de 2011, pues se hizo una discusión del modelo. Ya teníamos un borrador de cómo poder analizar la información, principalmente el tiburón sedoso. Y concluimos que teníamos información muy buena en la parte norte del continente, teníamos información muy buena de la parte sur, pero ¿qué pasaba en la parte central? Y esa información que nos hacía mucho ruido en los modelos que estábamos desarrollando, ¿verdad? En este caso, también incluso teníamos mucha incertidumbre a que mucha de la flota oriental descargaba en Centroamérica y Centroamérica reportaba esa información como producto nacional y podría haber mucha duplicidad de información, ¿ya? Entonces, había mucho ruido y necesitamos limpiar esa información. Y faltaba mucha información también de la flota artesanal. Y en dado caso, bueno, en el caso de Centroamérica, muchas embarcaciones que nosotros decimos que es industrial, en otros países son artesanales. Entonces había mucho también diferencia de información. Pues seguimos en 2013 con la cuarta reunión técnica de tiburones y dimos resultados preliminares del modelo de stock síntesis para la evaluación de tiburón sedoso. En este caso, nosotros ocupamos información principalmente, este modelo se trabajaba principalmente con las redes de cerco y que era la fuente de datos más constante, con mejor información, y el método principal era sobre objetos flotantes. Esa era donde se basaba el modelo, pero estaba abierto para poder hacerlo con otro método de pesca con cerco, o sea, sobre objetos flotantes, era el principal, sobre delfines y sobre brisas, que son los tres tipos de metodología para captura de atunes con redes de cerco. En el 2014, pues ya nos reunimos con la quinta reunión del comité científico asesor, dimos los indicadores de condición de población de tiburón sedoso en el ojo y se inició con un metadata para el tiburón martillo. Pero ya para el 2014 dijimos, bueno, es necesario y urgente tener información de Centroamérica, ¿ya? Por las mismas, había mucha flota extranjera que descargaba su producto en Centroamérica y habían también flotas nacionales que debíamos de poder evaluar, además de cuánto era el volumen de captura de la flota artesanal. Ahora bien, con este antecedente, entramos nosotros al trabajo de la comisión que ha hecho desde el 2015 a la fecha. Pues un proceso que tuvimos para poder construir un programa de muestreo a largo plazo de las descargas de tiburones en las pesquerías artesanales de América Central. Este año es la fase 1 que tenemos de lo que hemos planificado a futuro. ¿Qué vamos a presentar? Pues bueno, les voy a presentar un poco de antecedentes de lo que hemos hecho. Las dos fases que se elaboraron y pues la descripción de cada fase. ¿Sí? Bueno, en esta etapa tuvimos el apoyo financiero de la FAO a través del programa GEF y ABNJ, o sea, más allá de los océanos, y OSPESCA en la parte logística, y nosotros la CIA tuvimos la parte operativa, ¿verdad?
En este caso lo dividimos en dos fases. La primera fase, pues, fue construir un metadata, pues colectar toda la información disponible que había en Centroamérica y poder analizarla y ver cuál información era la más idónea para poder hacer las evaluaciones. También dimos retos y recomendaciones para poder mejorar la colecta de datos en Centroamérica. Eso lo dimos todo el staff científico de la CIA, pues nos reunimos y analizamos la situación de Centroamérica y dimos nuestro aporte como medidas para poder mejorar la colecta de datos. Elaboramos una base de datos también, y que ahora se maneja de forma regional, y dimos capacitación para poder analizar estos datos que fueran a colectar los países y poder que ellos pudieran tener la capacidad para poder hacer los análisis y posterior recomendaciones para resoluciones, etcétera, manejo. Esta fue la primera fase que lo estuvimos trabajando desde el 2015 al 2017 y la parte de la fase 2 fue hacer un estudio piloto en base a las recomendaciones que dimos nosotros como staff. eh, necesitábamos hacer caracterización de cada lugar de interés que nosotros pudiéramos identificar como sitio de descarga de tiburones. Y la siguiente fase fue, pues, bueno, la siguiente investigación fue datos de captura y de esfuerzo dentro de estos sitios de descarga. Ya para el 2020, pues es la fase 1 del programa a largo plazo, que esto está siendo financiado por la Unión Europea y ejecutado por la CIA. Bueno, la fase 1 fue más que todo hacer investigación y hacer como inspectores, ¿verdad? Ir a cada una de las oficinas de las autoridades pesqueras, universidades, ONGs, todos los lugares donde pudiese haber información sobre sobre el tema de tiburones. En este caso tenemos 4 objetivos. Primero, el metadata. Otro es mejorar los estándares y procedimientos de la colecta de información, el desarrollo de bases de datos y un tercero, el desarrollo de capacidades en el tema pues, de análisis de datos y recolección de datos. Pues nos fuimos a todos los países. Me acuerdo que uno de los países que visité fue El Salvador y fue la biología y después me reuní con Alberto también para discutir sobre estos temas y contribuyeron con la información que se le estaba solicitando. ¿Qué obtuvimos? Pues obtuvimos toda esta lista de información, de literatura, informes técnicos, tesis, qué países tenían más tesis también con temas dedicados a tiburones, datos sobre ONGs, artículos científicos. Costa Rica comanda el país con más artículos científicos publicados sobre tiburones. Le sigue Guatemala y último Panamá. Y también datos sobre organizaciones regionales, que en este caso sería OSPESCA. Tenemos 2 reglamentaciones para tiburones, una ordenación pesquera para tiburones y 5 informes técnicos. ¿Qué daban esta información? Pues daban estos datos. Tenemos datos de edad y crecimiento, relación talla-peso, mortalidad y biomasa sobre tiburones. Un país tiene esas investigaciones. Datos de reproducción, tenemos estos 4 países y el tiempo donde hicieron la investigación, ¿verdad? Hábitos alimenticios, qué países son los que tienen información sobre esto y información sobre proporción sexual, tenemos estos países. Sobre ordenamiento nacional, en cada uno de los países tiene su propio ordenamiento, principalmente la prohibición de aleteo de tiburones. Todos los países de Centroamérica tienen una regulación, unos más tempranos que otros. En el caso de Costa Rica es el que tiene la regulación sobre aleteo más antigua, desde 2003 hasta la fecha, y así sucesivamente se vienen en otros países. Plan de acción nacional para la retención de tiburones que dictó la FAO, pues tenemos estos países que ya tienen
esas regulaciones, propuesta de manejo de pesquerías, tenemos estos otros países que están desarrollados a través de las artes de pesca. ¿Sí? Recordar y enfatizar que esta información es hasta 2015. ¿Sí? Entonces, se debe de actualizar, ¿sí? Han salido mucho más información del 2015 de la fecha. Y tenemos todas las regulaciones de las OROPS que están dentro del Pacífico, ¿verdad? Tenemos resoluciones regionales también, eh, y estas son las que tenemos disponibles. Toda esta información es libre y ustedes pueden meterse a la página web de la CIAT en iattc.org. En el lado de reuniones o publicaciones, ustedes pueden encontrar toda esta información. Igualmente, más adelante les digo cómo poder buscar esta información. Que también, bueno, retomando, pues, ¿qué encontramos en esta metadata? Encontramos que las regulaciones de cómo clasifican las diferentes pesquerías y diferentes flotas en cada uno de los países de la región es muy heterogéneo. Solo 2 países manejan una, una, una unidad de medida parecida, pero no son en temas de rango de límites, perdón, de la clasificación son diferentes. El caso de Costa Rica tiene cinco, cinco, cinco flotas clasificadas por los días de pesca y límites de área, ¿ya? Igualmente lo tiene Panamá, pero Panamá lo clasifica utilizando las toneladas de registro neto y el límite de área, ¿ya? En Guatemala lo clasifica en 4 categorías utilizando el tonelaje de registro neto, ¿ya? Entonces podían ver ustedes que existía mucha diferencias para poder estandarizar la información y poder obtener los datos de esfuerzo. Era muy difícil poder obtener por cada uno de los países poder hacer los análisis. Pues, ¿qué encontramos en Centroamérica? Al final encontramos que la base de datos sobre tiburones disponible para la región iba a ser los datos que tenía la autoridad pesquera. Era información más constante. No sabíamos si iba a ser más completa hasta este momento, pero sí teníamos esta información, ¿sí? La mayoría de los países tenía información disponible. En el caso de El Salvador, pues lo mencionó esta semana Maite, que pues fue hasta el 2017, perdón, del 2007, fue el último anuario estadístico oficial. Después teníamos información, bueno, de exportaciones. Estos son los datos disponibles que hay en cada país, los datos del programa de observadores y datos de muestreo de las descargas. En este caso, voy a describir la calidad de los datos, pero por solicitud de los países pidieron que esta información fuera codificada. Así que por eso ustedes cuando ven estas partes está con codificación numérica, alfanumérica, pero pues así lo solicitan los países. Tenemos un país que tiene datos de captura desde 2001 al 2015, muy buenos. Igual, el otros países que ven desde el 2004 al 2015 son datos muy buenos. Bueno, existen datos de las capturas. Países como color amarillo, que son datos exclusivamente para el flota artesanal, los datos color rojo, pues son que no existen datos, y el naranja significa que son datos que son incompletos tanto para la flota artesanal como para la flota industrial, ¿verdad? Pero esta información, ¿qué tan buena era? Si bien es cierto, este país 51 tiene datos del 2001 al 2015, los datos
buenos para poder hacer evaluación los tiene a partir de 2007 al 2015. Este país, 56, que tiene datos del 2004 al 2015 de las descargas, tiene datos muy buenos únicamente del 2004 al 2015. ¿Sí? Y los demás países pues, no tienen datos disponibles para poder hacer evaluación, pues la composición de las especies principalmente, o son datos incompletos, ¿verdad? Entonces ahí vimos la necesidad de ver cómo podíamos pues, mejorar esa calidad de colecta de información. ¿Qué obtuvimos también? Pues obtuvimos que no solo se dedican a pesca de tiburón, ¿ya? Sino que las capturas que se dirigen a tiburón vienen relacionadas a la pesca con atunes picudos y dorados y especies pequeñas, ¿verdad? Ya sea pargo, eh, ahí metemos especies pequeñas óseas, ¿sí? Corvina, etc. Entonces, ustedes pueden ver esto. Principalmente, este gran número de individuos de la pesca de pequeña escala y costera se corta a partir del 2007 y es porque un país dejó de, de dar o de colectar esa información y por eso, ¿no? Más o menos ya sabemos quién arriba lo dijo, qué país era. Entonces, es por eso que se ve un corte muy grande en, la, en, la, en cada uno de los años subsiguientes, ¿verdad? Pero podemos ver que el 39% de los datos pues, son de tiburones y el 26% ya son de grupo de atunes picudos y dorados. ¿Qué obtuvimos entonces en esta etapa? Del 2015 al 2017. Pues tuvimos un informe de metadatos. Ustedes pueden googlearlo utilizando este código y van a obtener la información dentro de la página web de la CIE. Igualmente, el informe de retos y mejoras necesarias para la colecta de información en Centroamérica, este es el código, ustedes pueden googlear y lo pueden encontrar. Apoyamos a los países miembros pues, a desarrollar una base de datos adecuada para la evaluación de las poblaciones. También promovimos el uso de los formularios regionales, que también lo mencionó Maite, en, eh, para los de países de Centroamérica, lo incentivamos el uso para que los datos fueran metidos en la base de datos, la base de datos se diseñó en base a esos formularios y ya los países, algunos países ya lo están poniendo en práctica. La creación de, bueno, la creación de capacidades, pues dimos la capacitación para el uso de los formularios de la base de datos y también dimos capacitación con, con las evaluaciones con datos pobres y también evaluaciones de riesgo ecológico. Con PSA también dimos la capacitación. Igual, aquí está el link para que ustedes puedan obtener la información. Otros resultados, pues, en algunos países pudimos reconstruir la base de datos desde sus inicios, desde el 2001 hasta la fecha, hasta el 2015, perdón. Pudimos reconstruirlas, quitando errores de digitación, revisando el buen uso, bueno, los nombres comunes, a veces se registraba con nombres comunes en las bases de datos, pues fuimos investigando a cómo se llamaban de ahora y cómo se llamaban antes para poder ya poner el nombre científico y poder reconstruir las bases de datos. Dimos instalación, mantenimiento de las bases de datos y esas herramientas de análisis de los datos. Y por último, con todo esto de información, desarrollamos un taller con el que vamos a pasar a la siguiente. Este taller, bueno, con toda esta información, pues nos agarramos todos los datos y empezamos entonces a establecer una mesa de discusión de qué es lo que se necesita para poder, qué poder hacer con Centroamérica. Pues nos reunimos en todo el staff científico de la CIET con
los representantes científicos de cada uno de los países, que sería del grupo regional de tiburón, de técnicos de tiburones, que GETIM, que lo maneja OSPESCA, y los comisionados de pesca también, que en la parte legal, también estuvimos nuestro staff científico y un staff de científicos externos, ya que no pertenecen a la CIE, pero que son científicos renombrada, de muy buen reconocimiento, perdón, y en evaluación y diseño de metodología de colecta de información en países incluso de África, de países pobres. Entonces, ellos nos dieron el asesoramiento, pues, de qué hacer con la información que teníamos o qué hacer pues, a futuro para poder realizar un programa de muestreo a largo plazo. Pues ellos nos recomendaron, uno, eh, conocer un poco más la región, en el sentido que muchos de los países, si bien tenían información de los principales sitios de descarga de tiburón, pero no se sabía la totalidad de sitios de descarga de tiburón. Podían ser 1000 en un solo país, o podían ser 5 en un solo país, no se sabía. Entonces, uno de los componentes que propusieron el staff científico externo, pues enfocarnos uno en la flota artesanal, teniendo como una misión de investigación sobre el componente artesanal de las pesquerías de grandes pelágicos, pues conocer bien para poder obtener la magnitud del impacto de la pesca artesanal hacia los tiburones. Y la tarea 2, pues, conocer más la flota artesanal, perdón, la flota industrial, para saber cómo descargan el producto y poder diseñar los futuros diseños de muestreo eh, para obtener datos de composición de sexo, talla, especie, etc. Pues conformamos un equipo de 8 técnicos, 3 hombres y 5 mujeres, con el apoyo, pues, seguíamos con el apoyo de FAO y un equipo científico de CIAT que iba a estar encargado para analizar la información. Este equipo, pues, se distribuyó en los países de Centroamérica. Tenemos un técnico destacado en El Salvador, uno en Guatemala, uno en Nicaragua, 2 en Costa Rica y 2 en Panamá. ¿Por qué los distribuimos así, esas 2 personas en Costa Rica y Panamá? Fue porque uno se iba a encargar de la flota artesanal y el otro se iba a encargar de la flota industrial. Ya esos 2 países habíamos encontrado que tenía la mayor cantidad, concentrada la mayor cantidad de flota industrial. Entonces necesitamos tener 2 personas ahí, en cada uno de los países. Teníamos, pues, sabido que con la información de metadatos, teníamos datos de la flota artesanal y datos de la flota de mediana escala. Entonces, la tarea 1 iba a ser artesanal y la tarea 2, pues, iba a ser para la flota de mediana e industrial, ¿verdad? Íbamos a obtener datos de localidades pesqueras, de sobrecaptura y de esfuerzo. Y en la tarea 2, pues, datos de composición de talla, sexo, especies, etc. Y pues ambos íbamos a tener un diseño para un programa de muestreo permanente. ¿Qué problemas teníamos? Es que, como vimos anteriormente en la metadata, había una clasificación de la flota muy heterogénea. Entonces, teníamos un lado artesanales, otro industriales o mediana escala. Pues en el documento de recomendaciones, pues nosotros pedíamos a los estados, a los países, pues de la región, que establecieran una categoría, una forma para poder homologar todas las flotas, ¿verdad? Pero debido a que eso tardaría 1 año o 2 años para poder obtener esa clasificación, internamente nosotros clasificamos la flota como, pues, de una forma muy sencilla. Una iban a ser pandas y la otra tarea iba a ser no pandas. O sea, iban a ser las que sean lanchitas y las que no eran lanchitas, ¿ya? ¿Cómo diferenciábamos cada uno
de estas flotas. La diferenciamos utilizando la longitud, tanto la eslora total y la manga. ¿Ya? La manga, pues, nos ayuda, bueno, la embarcación nos ayuda, pues, a tener mayor estabilidad cuando están en mar abierto. Entre más la manga sea más grande, mayor estabilidad, ¿verdad? Entonces, la manga más corta, pues, no hay mucha estabilidad, entonces son distancias más cortas las que se manejan. Entonces, teníamos que menores iguales a 10 metros de eslora total, pues, iban a ser pangas y con 3 metros eh, menores e iguales a 3 metros de manga. Y las de no panga, pues iban a ser mayores a 10 metros, mayores a 3 metros de manga. Habían casos excepcionales, bueno, en el caso de un país tenía embarcaciones pangas, habían pangas literalmente, de 12 metros de eslora, pero la manga era de 2 metros y medio, 2.5. Entonces, esas pasan, porque no cumplían esta característica, pues pasaban a, a panga. Y habían embarcaciones de mediana escala menores a 10 metros de eslora, pero tenían una manga de 4. O sea, tenían mayor estabilidad, pues esas se pasaban como no panga, ¿verdad? Pues obtuvimos la base de datos. ¿Y qué hicimos entonces en la tarea 1? Pues dedicada pues a la flota artesanal. Diseñamos una metodología de cómo poder hacer cada una de las actividades que nosotros nos propusimos. Pues tuvimos que hacer una revisión de la literatura y las imágenes satelitales, pues a través de herramientas tanto de Google Earth, que utilizamos Google Maps, información bibliográfica de las autoridades pesqueras y que lo que habíamos obtenido de las ONGs, del metadata, obtuvimos dónde se encontraban algunos sitios y empezamos desde de extremo a extremo de los países a revisar y a contar embarcaciones que se veían a través de la herramienta de Google. Ya habíamos hablado, bueno, en otras presentaciones se ha hablado de la importancia del presupuesto. Pues tenemos un presupuesto limitado, necesitamos herramientas pues que sean gratuitas y que nos puedan ayudar también a poder obtener la información que necesitamos. Entonces íbamos contando y íbamos marcando cada sitio y poniéndole un código a cada sitio, ¿ya? Íbamos enumerándolos. Hasta este momento, pues sabíamos que habían lanchas, que se habían pangas, habían o embarcaciones medianas, pero no sabíamos si era un sitio de descarga o si era un sitio solo de guardado de embarcaciones o era un sitio turístico, no sabíamos esa información. Pues a todos estos datos que colectamos, que pusimos códigos, les llamamos lugares de interés. Estos lugares de interés, pues, los clasificamos en puntos de descarga y segmentos de descarga, ¿ya? En dado caso, pues, eran sitios de pesqueros, pues, a los puntos de descarga eran aquellos puntos que estaban aislados, ¿ya? Que aislados a más de 50 metros del lugar, no había otro sitio de descarga, había otros 100, 200 metros. Y habían otra clasificación que eran segmentos, era que había sitios de descarga tan continuos, ¿verdad? Y que en este caso eh, pusimos como límite 300 metros que podía caminar una persona para poder desplazarse en todos estos sitios. Entonces, a ese conjunto de sitios lo llamamos segmentos y a los lugares aislados les llamamos puntos. Todos estos, para poder ya llamarlos en ambos lugares que eran importantes, le llamamos sitios de descarga. ¿Ya? Ya analizados esta información, pues nos dirigimos hacia el campo. Fuimos a verificar, pues, in situ, cada sitio que nos reportaba en Google Earth y medimos la distancia con Google Maps y nos dirigimos a esos lugares.
¿Qué encontramos? A cada lugar pues se le hacía la caracterización, se preguntaba, se hacía una encuesta, o se convocaba a pescadores y se hacían pequeños talleres para obtener información sobre artes de pesca, qué pescaban, dónde, cuándo pescaban, qué cantidad era la mayor que había capturado, cuánto era la menor, etcétera. Pero también a la vez que íbamos nosotros al campo, íbamos encontrando sitios que no habían sido visibles por Google Earth. Ya habían sitios que era una zona de manglar y habían árboles, pues no se veían y los pescadores nos decían, no, aquí cerca hay otro. Entonces nos íbamos o en lancha o en carro, pues, o caminando y llegábamos a los sitios. Y igualmente los chicos los reportaban, lo pasaban a nuestro editor de datos y le poníamos un código nuevo, ¿verdad? O también cuando llegábamos no había lanchas, no había nada, habían unas pangas abandonadas. Entonces, igualmente teníamos que volver a esos sitios y tenerlos monitoreados para saber si eran lugares de descarga, ¿no? O en dado caso, desde Google Earth se veían pangas, pero estas pangas estaban inactivas, ¿ya? Entonces ya marcábamos que ese lugar no era un sitio de descarga, se ven unas lanchas abandonadas, ¿ya? ¿Qué hicimos después? Toda esta información lo graficamos. Sí, encontramos más de 1.400 sitios de descarga en toda la costa pacífica de Centroamérica. Y además, de cada punteo, pues incluimos la información de caracterización. Cada sitio que encontramos, o sea, ya tenemos clasificado que o utilizan redes galleras, utilizan anzuelos, palangre, unos sitios de descarga que utiliza, perdón, que hay manglar, eh, que capturan tiburones, capturan dorado, capturan atunes. Toda esa información fue graficada y puesta en un archivo de KNZ para poder compartirla a los países. Después, ya obteniendo la información de la caracterización, sabíamos de los lugares de interés, cuántos eran sitios de descarga y cuántos no, ¿ya? Entonces, esta información, pues, se procesó y de los 1.443 lugares de interés que nosotros encontramos, 789 fueron sitios de descarga, ya sea puntos o ya sea segmentos, ¿verdad? Y de los 789, 676 reportaban descarga de tiburones, o sea, el 86% de los sitios de descarga reportaban tiburones. Ahora nuestra etapa siguiente era saber cuáles sitios eran los más importantes, ¿no? Y todos estos sitios de descarga estaban distribuidos en 243 localidades pesqueras a nivel centroamericano, y de los cuales 190 sí reportaban que también eran localidades donde reportaban tiburones. También supimos datos sobre la columna azul, ustedes pueden ver acá los países y cuántas embarcaciones contamos nosotros, perdón, las azules, cuántas embarcaciones reporta la autoridad pesquera, la anaranjada, cuántas nosotros contamos, la gris es lo que los muestreadores observaron cada vez que fueron a hacer la caracterización, y la columna amarilla es lo que nos mencionaban los pescadores. Y eso es que tener cuidado porque si ustedes ven en este país, la información que nos daban los pescadores era sumamente muy alta a la que realmente es, ¿verdad? Bueno, ahora pues toda esa información nos sirvió para la siguiente etapa, sería la segunda encuesta para obtener información de captura y esfuerzo. Cabe aclarar que esta información, porque cuando vimos que había mucha diferencia entre datos que nos daban los pescadores a lo que observaba nuestro técnico, vimos la necesidad también que la información que vayamos a colectar tendría que ser la más reciente posible.
Esto lo hicimos el año pasado, 2019, entonces los datos que íbamos a colectar iban a ser los datos de 2018, ¿ya? Para no tener que para reducir los errores de memoria que pudieran tener los pescadores. En este caso, pues, decidimos ir a hacer las encuestas y obtuvimos la información sobre captura mínima, máxima y típica porque íbamos a utilizar un método estadístico que se llama de 3 puntos, el PERT, y con el que íbamos a poder tener el mejor dato más probable de la información que nos vayan a dar por las encuestas, ¿verdad? Eh, También igual obtuvimos datos sobre tiburones, sobre especies, estadios de vida, tanto neonatos, juveniles y adultos, los meses del año que corresponde al inicio de la captura y final de la captura de tiburones. Y el número de barcos, fallos de peje, en buenas o malas condiciones, que también era uno de los puntos, una de las variables que utilizamos para hacer para los análisis. Y ahora bien, ¿cuántas encuestas teníamos que hacer para que fuera representativo el dato de ese sitio? Pues porque ahora, porque en el 2018 hicimos la caracterización, sabíamos el número eh, promedio que había en cada sitio, pues podíamos obtener una mejor eh, muestreo pues para cada uno de los lugares que encontramos. Así que los clasificamos en 3 tipos de lugares. Si el lugar era pequeño, que eran menores de 12 pandas, o mediano, entre 12 a 30 pandas, o grandes eran mayores a 30 pandas, ¿sí? Y en este caso, pues decíamos que a los sitios pequeños íbamos a hacer un mínimo de 5 de encuestas, un óptimo, pues hacerlas todas, hacer los 12 pangas, todas las pangas que hubieran, y adicionales era que si en dado caso tuviésemos tiempo y que existieran eh, más pescadores ahí, pero serían los tripulantes de las pandas, pues se podían hacer más encuestas, ¿ya? Entonces, de esa forma pudimos tener datos más precisos para poder, eh, pues, que los datos fueran más representativos por cada sitio. Luego, con los datos que obtuvimos del dato de captura y esfuerzo, igualmente se fueron a graficar para poder hacer los análisis espaciales y los datos de captura y esfuerzo, pues, se fueron a la análisis del orden de magnitud del impacto de la pesca artesanal hacia los tiburones por parte de la flota panda, ¿verdad? También recalcarles que no solo obtuvimos datos de tiburones, tuvimos datos, información sobre las especies afines, atunes, obtuvimos datos de rayas, obtuvimos datos de picudos, de todas las especies de picudos que nos reportaban en el Pacífico, de igualmente de atunes, dorado, y de especies pequeñas, incluyendo el camarón, ¿verdad? Toda esa información lo tenemos. Y pues con este análisis pudimos obtener pues a nivel de anuales, datos anuales sobre las capturas. Estos ambos gráficos están para tiburón ceroso o tiburón gris o silky, carcinoid falciformes, o tiburones martillo, ¿verdad? De tiburones martillo están todos tiburones martillos que nos reportaron, pero casi el 95% son de Fiona Lewin. Y tenemos los periodos donde más se presenta el tiburón gris en Centroamérica. Hay unos pequeños picos que se marcan dependiendo los estadios de vida, ¿verdad? Igualmente para Martín. Toda esta información es la más actual. Esta salió ya para este año y ya está disponible. Con esta información, igual, se
se combinó con las características de arte de pesca y se graficó. Hay más datos y más gráficas en el informe. Y después, pues, estamos en esta etapa de evaluación de los diseños de muestreo. ¿Sí? ¿Qué hicimos? Pues, este es un ejemplo de los datos de un país. Este país tenemos los sitios, los códigos de cada sitio de descarga y, y clasificamos la información, los grupos de sitios en tres categorías: los primarios, secundarios y terciarios. Los primarios, pues, significa que en la suma de todos los sitios se representa el 80% de los datos generados por ese país. Digamos, este país tiene cinco sitios que en los análisis del orden de magnitud nos dicen que se puede obtener el 80% de los datos de descarga de tiburones de ese país, en solo 5 sitios. ¿Ya? Ya, no, ya pasamos a ordenar la información para que tanto el presupuesto y el personal podamos manejarlo y enfocarlo en aquellos sitios que son principales, primarios. Los secundarios son el 10% adicional para que llegue al 90% de todas las capturas de ese país. En este caso, son 6 sitios que nos llegan al 90%. Y los terciarios son el otro 10% para poder completar el 100% de las descargas, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues estamos planificando las salidas una vez terminada esta pandemia y en el caso de las cuarentenas, poder organizarnos y tener la capacidad para poder ir a muestrar cada uno de los sitios. Claro, tenemos que manejar, si bien es cierto, la computadora te dice las simulaciones que hicimos y los resultados, pues nos dicen que estos 5 sitios son los más importantes, pero tenemos que manejarlo minuciosamente porque el presupuesto no es mucho, ¿verdad? Entonces, uno de los principales factores que inciden al muestreo va a ser, pues, la plata. Necesitamos saber si esos 5 sitios, cuál va a ser el principal de los 5 sitios, cómo nos vamos a movilizar entre cada sitio, ¿verdad? Y cuánto es la distancia entre cada sitio, la seguridad, si los sitios son seguros o no son seguros para nuestro personal, y también si estos sitios primarios tienen cerca sitios secundarios para poder también aprovechar el muestreo en esas otras zonas. ¿Sí? Entonces, con esto cerramos la etapa de la tarea 1, pudimos completar esa información y nos pasamos pues a la etapa de la tarea 2. Pues teníamos una flota eh, más pequeña que la flota artesanal. Entonces, podíamos, con esta tarea, pues estar enfocada a embarcaciones industriales pero que estaban concentradas en 2 países. ¿Sí? Son alrededor de 600 embarcaciones entre Costa Rica y Panamá con las con las que estamos manejando, estuvimos manejando esta tarea. Bueno, tuvimos pues que 3 actividades para hacer lo distribuimos las tareas en esas 3 actividades. Tuvimos que hacer una encuesta para saber nosotros cómo es que cada capitán o cada barco pues guardaba producto, cómo, desde que lo capturaba, qué proceso se le hacía y cómo lo descargaban para saber si existían algunas variables que nos pueden decir, bueno, aquí como se pesca, como se captura, se guarda y como se guardó, se descargó o de una forma aleatoria. O puede ser que
como se captura, se clasifica de acuerdo a que el precio, a la calidad del producto, al grupo de especie capturada, y se descargaba de esa misma forma o se descargaba porque el precio, al producto de mayor valor se descargaba primero o el producto de menor valor se descargaba primero o qué factores se tenían durante la descarga para poder nosotros establecer un diseño más apropiado. Pues el segundo, pues era, de acuerdo a esa encuesta, pues obtener información sobre la especie que se captura, tamaño, composición de sexo, etcétera, y hacer pruebas de muestreo para poder después tener en la actividad 2.3 los diseños de muestreo. Pues en la primera actividad, como les decía, bueno, pudimos obtener datos pues, de almacenamiento y procesamiento, métodos de descarga y preguntábamos también cuánto tiempo pasaba el producto en el muelle antes de guardarlos en los camiones o en las tinas refrigeradas para poder hacer un muestreo. Tuvimos estos resultados y vimos que así como se capturaba, se guardaba, ¿sí? Pero la descarga era diferente. La descarga incluía mucho la calidad, la talla, la especie, ¿ya? Para poder hacer la descarga. Entonces, nos fuimos ya a hacer los supermuestreos. ¿Qué quiere decir los supermuestreos? Es muestrear toda la descarga, desde el inicio de la descarga hasta el final. Obtuvimos 108 supermuestreos eh, en diferentes flotas, tanto que habían en los países, tanto de mediana escala como lo habían clasificado, que eran un poco más pequeños, como los de avanzada, que eran sumamente más grandes. En este caso, pusimos a nuestro personal a estar observando cada uno qué se descargaba, si era un tiburón, si era un dorado, era un atún, y también colectaron información si ese tiburón, dorado, atún, picudo, era pequeño, grande o mediano, de acuerdo a la información que nos habían proporcionado los pescadores en las encuestas, que también teníamos esa información. Y colectamos cuánto tiempo pasaba en la cubierta del barco, cuánto tiempo pasaba en el muelle y cuánto tiempo pasaba entre el muelle, el pesado y el contenedor. ¿Sí? Toda esa información fue registrada. También se sumó los datos biométricos, porque, digamos, esta información de esta flota del tiburón viene sin cabeza, sin vísceras y con corte parcial de las aletas. Toda la descarga, no vienen enteros. Entonces, para poder estimar más o menos la información que y fuéramos colectando de los supermuestreos, pasar la información de pequeño, grande y mediano a pequeño, grande y mediano entero, pues era necesario hacer un muestreo de biométricos. En el caso de El Salvador, tuvimos el apoyo de dos estudiantes de biología, Jorge y Nelson, muy buenos chicos que aprendieron a poder hacer mediciones de tiburones, estuvieron apoyándonos por 3 meses con nuestro personal y pudieron obtener información muy valiosa para poder hacer los análisis de conversión de datos de cortado a dato entero. Hicimos también el ejercicio en Costa Rica. Igualmente, aquí nos apoyó el personal de la autoridad pesquera y nuestro personal. Y en Panamá estuvimos también colectando esa información. ¿Qué datos obtuvimos de los supermustreos? Al principio analizamos los primeros 5 buques y vimos cómo estaba siendo muy aleatorio la descarga en el buque A, buque C, buque D, buque E, la línea roja en promedio, ¿verdad? Del tamaño, pero nos encontramos con esto, que estos tiburones que se descargaron en el buque B eran de una captura de transbordo.
o sea, que en este país pues es autorizada con previo permiso, ¿verdad? De transbordo. Y que íbamos a tener que considerar para poder hacer los muestreos, ¿sí? Vale, con estos supermuestreos, de los 108 supermuestreos que hicimos, analizamos, estos son, digamos, los primeros 5 eh, embarcaciones, y los colores son una especie diferente. Los tamaños entre colores son que son pequeños o son medianos o son grandes. Entonces aquí ya teníamos nosotros la secuencia, cómo iba descargándose, cómo iba, qué intervenía, qué especies intervenían en la descarga, y pudimos obtener datos de la probabilidad de las descargas. Si bien los principales descargas que habían en esta flota son tiburones y dorados. Y después siguen los picudos y atunes, ¿sí? Y que había, después de una descarga de tiburón, había 100% este, seguro que se descargara dorado. Después del dorado había un 33% que volviera a tiburones, o un 33% que se descargara atún, o un 33% que se descargara un picudo, ¿ya? Y igualmente, que si se descargaba un atún, había 100% de probabilidad que se descargara un tiburón, ¿ya? Y así el ciclo, ¿verdad? Y entre los tiburones, pues teníamos las probabilidades de cuándo, después de un tiburón grande, pues qué probabilidades había que llegara uno mediano, de uno mediano uno pequeño, y así sucesivamente, o al revés, ¿ah? Teníamos toda esa información. Pues con eso, esos datos iban a ser de vital ayuda para poder establecer los diseños de muestreo. Con esto, pues, pudimos llegar a este resultado de la propuesta de diseño tanto para la flota de mediana escala como de avanzada. Pues tenemos que estar desde el comienzo de la descarga, y tenemos que tener el 20% de la descarga antes del 20% de la descarga total. O sea, tenemos que estar ahí presentes, ¿verdad? Y en la avanzada son 50. En el caso de la fracción de la descarga muestrada, pues toda la descarga restante, o el mayor del 50% de descarga. Pescado, tiburones a omitir, entre 2 o 3 tiburones en la media escala, o entre 3 o 4 tiburones en la avanzada. Y el mínimo siguiendo estas recomendaciones, el mínimo demostrable es la 27, ¿sí? Y 29 para la avanzada. Viéndolo de ya, graficándolo, teníamos estos 4 métodos que íbamos a hacer. Íbamos a omitir un tiburón, y el siguiente tiburón lo íbamos a medir, venía el tercero, no lo medíamos, iba a ser, fue descartado porque uno se intervino el tiempo, la capacidad de una persona de hacerlo, la seguridad en el muelle, porque iban a ser muchos tiburones, y podían golpearse con las personas que estaban haciendo el procesamiento. Entonces, el método, bueno, omitiendo 2, pues íbamos, omitiendo 2 y omitiendo 3, pues era lo más idóneo para poder hacer el muestreo. Omitiendo 4, pues si bien es cierto, es lo más recomendable para avanzar, estos 2 métodos pues eran los más idóneos para poder hacer el diseño de muestreo. ¿Qué resultados pues tuvimos en esta fase? Fue, obtuvimos información de todos los sitios de descarga que hay en cada uno de los países. Tuvimos la magnitud del impacto de la flota artesanal, y pudimos obtener la forma de hacer los muestreos tanto en la flota de mediana escala, y conocer los sitios que se podían mostrar en la flota de artesanal.
Ambos documentos están libres para que ustedes puedan verlo. Googleenlo con este código y pueden obtener el informe completo. Pueden ver, no es solo mi persona, es un equipo de científicos en donde intervienen. En este caso teníamos a un representante del programa de evaluación del stock, Ricardo Rivera, mi persona como representante del programa de BICAS, de captura incidental, una representante del programa de política y cumplimiento, y los demás compañeros son también igual del programa de evaluación del stock. ¿Sí? ¿Y cuál es nuestro, pues, nuestro trabajo futuro? Pues lo que vamos a hacer, pues veníamos del programa piloto, del estudio piloto, pues ahorita vamos a hacer ya el programa ya en sí, pues en la primera fase del programa. Y hay otros países que están interesados a que se pueda replicar todas estas fases en sus países y ya hemos tenido pláticas con México, Ecuador y Perú que están interesados en conocer todo lo que hemos hecho en Centroamérica y poderlo replicar para poder hacer mejor las evaluaciones sobre sus recursos de especies de grandes pelajes. Por lo demás, agradecerles a las autoridades pesqueras, que creo yo que están aquí también los técnicos de CEN de Pesca, viendo la charla. Sin ellos no pudo haber sido obtenido todos estos datos. Igualmente, para los técnicos de Incopesca, del DIPESCA, de ARAP y Pesca, pues han dado su apoyo en la logística de la colecta de información.Igualmente, todo ello, pues, en Mospesca, pues, y he estado también estuvo colaborando en la gestión de coordinación de tanto de reuniones como para poder hacer el trabajo. FAOGEF, que nos dio todo el apoyo financiero y pues y científico, porque también nos proporcionó técnicos para poder hacer el programa. Y también el sector privado. Está empresas como Pelágicos Aurora y el sector pesquero nacional de Costa Rica que nos ayudaron a estar presentes en las descargas y poder obtener la información que era sumamente importante tanto para los diseños de muestreo, para también conocer cómo la composición de las capturas de su flota, ¿verdad? Nuestro equipo, eh, no sé si conocen, nuestro personal en El Salvador. Para este año nosotros vamos a incrementar nuestro personal y esperamos que la cuarentena termine, que todo esté bien también para poder salir. Tampoco vamos a arriesgar a nuestro personal a que se vaya a contagiar. Y pues cada uno de los países va a tener un aumento de personal y así bien un aumento de trabajo, ¿verdad? Pues queremos poner en práctica todos estos conocimientos, todas estas metodologías que pudimos obtener en los estudios pilotos, pues, y poner ya un programa ya permanente de colecta de información. Nada más. Bueno, muchas gracias. Estoy dispuesto ahorita para las preguntas que deseen hacer. Muchísimas gracias, maestro. Definitivamente una excelente ponencia. Es información que se vuelve muy relevante, principalmente en el manejo de este grupo, y que se vuelve vital el poder mejorar la forma de incrementar la calidad y la cantidad de información acerca de estas especies. En este momento le voy a ceder la palabra a mi compañero Ignacio Zabaleta, quien nos va a apoyar con algunos comentarios que ha dejado la audiencia, ha estado muy activa, y también algunas preguntas que se han generado. Que le dejo la palabra con Ignacio. Buenos días a todos. Buenos días, maestro. Muy interesante la charla. Bien, como decía mi compañera Maite, hay bastantes saludos y bastantes
Eh, y preguntas, creo, no sé si me confirma, si alguien de que se me escucha bien. Sí, se escuchas bien, Ignacio. Ok, gracias. En primer lugar, quisiera agradecer y saludar a Glendis Torres, a, a José Daniel Rodríguez, Sobeida Valencia, que son personas, Eric Maravilla, que son personas que están aquí bien constantes todos los días en todos los conversatorios. Y nada más que agradecerles, porque sin el interés de las personas por estar acá, esto no podría realizarse, pues. La primera persona que pregunta es Valeria López. Dice, buenos días, maestro, excelente presentación. Tengo una duda a nivel regional, ¿cuál es la zona que se ve mayormente afectada por la pesca descontrolada? ¿La zona del Pacífico o del Océano Atlántico? Muchas gracias. Bueno, nosotros evaluamos únicamente el área del OPA, o sea, del Océano Pacífico Oriental. Pero pues en reportes regionales, en la zona del Océano Pacífico hay más actividad pesquera, ¿ya? Que en comparación al Atlántico, ¿verdad? Entonces eso hay que considerar. No es que se afecte más, haya mayor afectación, simplemente hay mayor número de pescadores en la zona del Pacífico que en la zona del Atlántico. Ok, muchas gracias. También tiene otra pregunta y dice, si ustedes en el CIAT han trabajado el área de educación ambiental con los pescadores. Esta parte nosotros no estamos directamente relacionados a una educación ambiental directa, ¿ya? Pero hemos desarrollado también diversos talleres con los pescadores cada vez que tenemos la oportunidad de, como estos proyectos, en hacerla, ¿verdad? Este, nuestro, Nuestra organización pues está dedicada más que todo a investigación, obtener los datos, dar las recomendaciones, y ya los países son los que se integran a esa etapa de educación ambiental o replicar la información con los pescadores. Hay otra pregunta, bueno, serie de preguntas del capítulo El Salvador. Dice, excelente presentación, maestro Siu. Es evidente que la falta de información es una de las mayores limitantes para la evaluación de las poblaciones y creación e implementación de medidas de manejo y conservación. Y pregunta, con base en las iniciativas para mejorar la recolecta de datos de tiburones, si actualmente considera que ha mejorado la cantidad y la calidad de la información recopilada por los diferentes países. Mira, hay un país que nosotros clasificamos la entrega de información como tipo 1, tipo 2. Tipo 1, pues es una información bien general, bien, pues, sin ninguna distribución o composición de especies, muy general, ¿ya? Y no muy específica por días de viaje, sino que ya completa, número total de embarcaciones. Y tipo 2, que es una información más completa, ¿ya? Es más detallada, número de lances, número de viajes, especies capturadas, etc. Hay un país que pasó, perdón, de tarea de tipo 1, tipo 2, después justo de la implementación de las nuevas bases de datos. Y eso es de reconocer, ¿ya? Eh, También, igual, son dos países que han podido mejorar las estadísticas. Los otros países, lamentablemente, es más por tema administrativo, en, por lo que no se, porque ya tienen un sistema de estadístico que colecta la información, y cambiar a una nueva base, pues le implicaría más costos y no tienen el personal
total para poder hacer el cambio. Entonces, más bien esa parte administrativa es lo que está imposibilitando que estos países adopten este tipo de mejoramiento de la base de datos. Siempre el capítulo El Salvador pregunta, ¿cómo se maneja el tema de la posible pesca ilegal que no se declara? Posible pesca ilegal que no se declara. ¿Cómo podría decirte? Nosotros, digamos, estamos tratando de implementar métodos que sean idóneos para la región y que puedan mejorar la calidad de los datos y la capacidad de las instituciones en colectar esa información. Mucho de la información que se deja de tomar o registrar no viene dado a que yo no quiera como país colectarlo, sino que no puedo porque no tengo personal, no tengo presupuesto. Entonces, a raíz de eso, pues estamos diseñando estos nuevos métodos para que poder tener una mejor distribución de personal, una mejor lugares que puedan ser representativos y poder obtener la información. Ya el tema de pesca ilegal, pues ya cada uno de los países tendría que ver qué métodos o que podrían ocupar a raíz de esta información que hemos obtenido. Si ustedes pueden ver, cada uno de los países, hay países que tienen pocos sitios de descarga y hay otros que tienen prácticamente toda su costa llena de sitios donde que se puedan descargar. Entonces ahí pueden ver que la cuestión de pesca no declarada pues es muy difícil poder trabajarla, pero no imposible. Claro. Una pregunta más del capítulo de Salvador SMBC y dice cuáles considera que son los principales retos que se tienen en la recolecta de la información. Los principales retos ahorita es que se vea la necesidad de tener información para poder hacer ordenación pesquera. Ordenación pesquera que por nosotros, como CIR, no consideramos la no pesca, sino que una pesca, un aprovechamiento sostenible, ¿ya? No una explotación pesquera, ¿ya? Nuestro objetivo es darle manejo a las pesquerías para que sea sustentable en el tiempo y tanto los pescadores puedan capturarlo como el recurso no acabarse, ¿ya? Entonces, nuestro reto es ahora con esta información poder establecer en un futuro próximo, pues medidas de manejo con las que podamos poder trabajar ambos, tanto el recurso como el sector. Antes de seguir leyendo las preguntas, quiero leer algunos saludos y comentarios de Raúl Cortés, que dice saludos desde El Salvador. Interesante tema para nuestro país. Ana Isabeley Condim envía saludos desde Brasil. Jorge Oviedo dice saludos desde El Salvador, de Santa Tecla, El Salvador. Diana Barahona dice felicidades Salvador, ha sido un largo proceso, pero con una cantidad de información que colaborará con los procesos administrativos de los recursos hidrobiológicos. Para leer otra pregunta, Alberto González dice, felicidades por la charla, Salvador. Una pregunta, ¿la CIAT tiene algún informe sobre los volúmenes de pesca de tiburón que son descargados, pero que no son reportados en cada país de Centroamérica? La información que nosotros obtuvimos en este proyecto, pues este informe
ahí aparece la información que pudimos obtener de los pescadores, ¿ya? Pero es información global como región, no por país. Ahí lo pueden descargarlo y revisar. Ahí están los volúmenes. Otros comentarios. Barra de Santiago dice: amplio trabajo, mucho que investigar, felicidades. Yolanda Moreno de Niño: excelente trabajo, muy buena presentación. Saludos cordiales desde Panamá, provincia de Colón. También decirles que si quieren mandar sus saludos, les agradeceríamos mucho que nos digan desde dónde nos están sintonizando, desde dónde nos están viendo. Mabel Nolasco dice: saludos Salvador, excelente ponencia. Bego Vietsev: felicidades a todo el equipo, tremendo esfuerzo para recolectar datos y todo un proceso de seguimiento. Mariluz Morales pregunta: ¿cuántas zonas de descarga encontraron en El Salvador? Esto, para El Salvador son 240 sitios de descarga. Esto, quiero enfatizarles que estos son sitios de descarga pesqueros marinos, ¿ya? Aquí no está reflejado lo que son pesca en manglares, en bahías. O sea, todo es que salen los barcos, las pangas, perdón, a pescar al mar. Son 240, de los cuales 206 son tiburones. Reportan tiburones, perdón. Muchas gracias. Recordarles que hay un canal de YouTube donde se están subiendo todos los videos, que está como Colegio Salvadoreño de Biólogos. Ahí se están actualizando todas las conferencias, todos los conversatorios, por si se los perdieron o por si entraron muy tarde o algo. Ahí se resuben todos los días, todos los videos. Y de igual manera aquí en el Facebook de COBIES quedan todas las transmisiones en vivo grabadas. Glendis Torres dice: gracias a ustedes por la oportunidad de participar en tan importantes eventos. Felicidades. Creo que con eso terminaríamos la sección de preguntas y los comentarios. Le cedería la palabra a Maite. Okay, muchas gracias, Ignacio. Bueno, solamente volver a agradecer al maestro Siu por haber estado compartiendo con nosotros durante esta mañana una charla definitivamente muy interesante y muy importante, esperando que pues esta información sea de conocimiento general y que también pues motive a los países de poder participar e involucrarse más en el mejoramiento de la recolecta de la información orientada pues a este grupo. Agradecemos también a los participantes que estuvieron durante esta jornada y recordarles que durante estas semanas que vienen, pues continuamos con la jornada de charlas virtuales en conmemoración al Día del Medio Ambiente y el Día de los Océanos. En ese sentido, les quiero hacer una atenta invitación a nuestro lunes azul, en cual vamos a estar en compañía de la PhD Celeste Sánchez, quien nos va a hablar acerca de la acidificación oceánica en el trópico. Vamos a tener con nosotros el día lunes 15 de junio a las 10 de la mañana, hora del Salvador. Esperamos poder contar con su participación y en caso que ustedes no puedan estar, pues les invitamos a que compartan con sus conocidos, alguien que tal vez pudiera estar interesado en poder escuchar esta charla. Vuelvo a recalcar también lo que mi compañero Ignacio les compartió acerca del canal de YouTube del Colegio Salvadoreño de Biólogos. Si ustedes se perdieron alguna charla o quieren volver a ver alguna de estas, pues tenemos el canal. Pueden buscarnos como Colegio Salvadoreño de Biólogos, donde van a encontrar actualizadas todas las charlas que hemos tenido hasta la fecha. Y de igual manera, pues pueden revisar el Facebook de COBIES El Salvador, donde pueden también ver las transmisiones nuevamente. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Esperamos tengan un lindo día. Gracias.